Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds. Un cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. El pasado sábado 26 de abril de 2025 se celebró el funeral de Francisco. Quedó lista su tumba para que millones de peregrinos pasen a visitarla. Muchos católicos irán a visitar la tumba de Francisco, a rezarle, e incluso personas de otras religiones también pasarán por la tumba de Francisco a pedirle milagros. Ahora que muchos católicos dicen que Francisco resucitó, como es el caso de la monja blasfema María Lucía Caram. Me siento huérfana. He podido orar ante el féretro y tener la certeza de que ahí no estaba Francisco, porque Francisco creo que continuará viviendo en nuestros corazones y Francisco vive. El lunes es el mensaje de por qué buscan entre los muertos al que está vivo, y yo creo que es lo más parecido a Jesús que he conocido, que pasó por aquí haciendo el bien y compadeciéndose de la gente, ¿no? También se conoció el testamento que dejó Francisco y que escribió desde el 2022, y en donde Francisco dejaba las instrucciones del diseño de su tumba y donde quería ser enterrado. ¿Cuál es el simbolismo de la tumba de Francisco? Francisco muerto lo convertirán en una figura mediática. Incluso muchos católicos ya están proponiendo a Francisco como un santo, y por ahí ya se escucha que Francisco ha hecho milagros. Esa figura mediática de Francisco la utilizarán para manipular a millones de católicos en el mundo y a toda la humanidad, para llevarlos a esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés, y quédense hasta el final de este programa. En su testamento que Francisco escribió en el año 2022, manifestó cómo quería que fuera su tumba. El primer deseo de Francisco es que quería ser enterrado en la casa de Santa María la Mayor, y que su tumba estuviera ubicada entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, en un nicho en el pasillo. La tumba de Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor es de piedra sencilla, de mármol de Liguria, la tierra de sus abuelos, con una inscripción que dice Franciscus y una reproducción en plata de su cruz pectoral. No hay otros ornamentos o títulos. La tumba está ubicada en el suelo, tal como Francisco lo deseó y lo dejó escrito en su testamento. No incluye el título pontífex o pontífice, ni su nombre de pila, Jorge Mario Bergoglio, ni los años de nacimiento y muerte, como es costumbre en otras tumbas papales. El ataúd fue simple, de madera y zinc, en lugar de los 3 féretros tradicionales de ciprés, plomo y roble. La tumba está iluminada de forma discreta por un único foco. Se encuentra una rosa blanca sobre la lápida. Jorge Mario Bergoglio Franciscus llamó al arzobispo Rolandas Macricas, que es el arcipreste coadjutor de la Basílica de Santa María la Mayor, para informarle que deseaba ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Jorge Mario Bergoglio expresó que la Virgen María le había dicho: prepara tu tumba. Macricas, quien también fue nombrado en el testamento de Franciscus como responsable de su funeral, explicó que Jorge Mario Bergoglio eligió este lugar por su supuesta devoción a la Virgen. Y la cuarta estación del Via Crucis que nos mostraron en esa foto de Jorge Mario Bergoglio durante su hospitalización en el Hospital Gemelli nos dice: Jesús se encuentra con su madre. Así que esto no es una casualidad. Ya Jorge Mario Bergoglio sabía perfectamente
en dónde iba a ser el lugar en donde estaría su tumba. Pero acá lo extraño es que en esa misma simbología de esa foto tenemos la primera estación. Jesús es condenado a muerte y Franciscus atraviesa por toda esa prueba. Un ritual masónico de sacrificio humano, en donde Franciscus se sacrifica, se inmola, se entrega para alcanzar ese conocimiento, esa sabiduría, esa iluminación, al mismo tiempo que es a través de ese ritual masónico de sacrificio humano que Franciscus se entrega para que se manifieste esa trinidad satánica. Por eso Franciscus muere exactamente un lunes de resurrección. Al igual que ya todos los católicos están hablando de la resurrección de Jorge Mario Bergoglio, alias Franciscus, y que deben canonizarlo, porque prácticamente ya lo están convirtiendo en un santo, y que está haciendo milagros en todas partes del mundo. La tumba de Francisco fue elaborada en mármol de Liguria, una piedra en bruto, natural, sin procesar, mientras que las tumbas de los otros papas, como por ejemplo el Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II, cuyas tumbas fueron elaboradas en mármol blanco, una piedra procesada que le da ese color característico a las tumbas de los papas. Dicen que la razón principal por la que Francisco quiso que su tumba estuviera elaborada en mármol de Liguria, una piedra en bruto, natural, sin procesar, era porque Francisco quería que su tumba fuera sencilla y humilde, supuestamente acorde a la forma en que vivió Francisco, de manera humilde y sencilla. Pero Francisco para nada y en lo absoluto era humilde y sencillo. Era todo lo contrario. Francisco era soberbio, porque una persona humilde y sencilla, con un cargo tan importante como supuestamente ser el Papa de la Iglesia Católica, no se hubiera atrevido a decir que por las venas de Cristo corre sangre pagana, o no se hubiera atrevido a decir que la cruz era el fracaso de Dios, ni tampoco se hubiera atrevido a decir que Jesús estaba actuando como un tonto y un inmundo cuando Francisco se estaba refiriendo al pasaje bíblico de la adúltera. Pero ¿cuál es el simbolismo que tenemos en la estructura y la forma de la tumba de Francisco, que fue elaborada en mármol de Liguria? Una piedra en bruto, natural, sin procesar, mostrando sencillez y humildad. En la masonería se tiene algo llamado la humildad masónica, en donde los masones, tanto en vida como durante la muerte, manifiestan humildad y sencillez como símbolo de desapego a todo lo material, para poder alcanzar altos grados de conocimiento, de sabiduría, de iluminación. Pero qué extraño que la mayoría de los masones, por no decir todos los masones, hacen parte de las élites. Son personajes muy reconocidos, con un gran poder económico, político y religioso, como es el caso del mismo Francisco, un líder religioso, con poder político, con poder económico, con una gran influencia a nivel mundial. El simbolismo masónico que tenemos en la piedra en bruto, natural, sin procesar, como es el caso del mármol de Liguria, utilizado para construir la tumba de Francisco, hace referencia al simbolismo de la humildad y la sencillez del masón. Y en pantalla les voy a mostrar algunos ejemplos de tumbas masónicas, en donde ustedes pueden darse cuenta la semejanza que hay con la tumba de Francisco. En la alquimia, la piedra en bruto, natural, sin procesar, como es el caso del mármol de Liguria, utilizado para construir la tumba de Francisco, simboliza el paso de la ignorancia y la oscuridad a la iluminación, la sabiduría y el máximo conocimiento. Y Francisco era un alquimista, y eso lo demostró en muchas ocasiones, cuando Francisco rechaza el anillo papal elaborado en oro, un anillo en oro que por tradición siempre llevaban todos los papas, pero en cambio Francisco elabora ese anillo papal en plata. Tenemos también la cruz pectoral que siempre acompañaba a Francisco. Por tradición, esta cruz la llevaban los papas y era elaborada en oro macizo, pero Francisco la elaboró en plata ennegrecida. Igualmente, una réplica que le regalaron a Francisco de esa Virgen de Satanudos
fue elaborada en bronce. El bronce, la plata ennegrecida, el mármol en bruto, en este caso el mármol de Liguria, una piedra natural, sin procesar, también son simbolismo de la alquimia. Los masones y los alquimistas siempre buscan trascender de un estado bruto, natural, sin procesar, en la ignorancia, en la oscuridad, a un estado de iluminación, de conocimiento, de sabiduría, y por eso utilizan todo este simbolismo. Tenemos los dos confesionarios que se encuentran al lado y lado de la tumba de Francisco. Estos dos confesionarios están representando las dos columnas de los templos masónicos. Estas dos columnas están inspiradas en las columnas de bronce que se encontraban en el templo de Salomón en Jerusalén, descritas en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 7, del 15 al 22. Las dos columnas suelen ser llamadas Boaz y Yachín, que son los nombres dados a las columnas en el templo de Salomón. Cada columna tiene su propio simbolismo. Boaz representa la fuerza, la estabilidad y la solidez. Su nombre se traduce como en él está la fuerza. Y Yachín simboliza la belleza, la perfección y la estabilidad. Su nombre se traduce como él establecerá o él hará firme. Juntas, las columnas representan el equilibrio entre la fuerza y la belleza, la estabilidad y la perfección. También simbolizan los principios de la masonería, como la búsqueda de la sabiduría, la virtud y la perfección personal. Igualmente, estas dos columnas también representan la dualidad, el equilibrio y la iniciación dentro de la masonería. Francisco no incluye el título pontífex o pontífice, ni su nombre de pila, Jorge Mario Bergoglio, ni los años de nacimiento y muerte, como es costumbre en otras tumbas papales. En cambio, en su testamento manifestó que en el mármol solo quería que llevara el nombre de Franciscus. Franciscus es el nombre que lo seguirá identificando como ese gran maestro masón, como un Rosacruz y como un alquimista. Recuerden que Franciscus, como ese gran maestro masón, grado 33, deja atrás la ignorancia y la oscuridad para alcanzar altos grados de conocimiento, sabiduría e iluminación. Y para alcanzar ese conocimiento, esa sabiduría y esa iluminación, Franciscus deja atrás su nombre de pila y todos los cargos que ocupó aquí en la tierra, así hayan sido usurpados, como es el caso de Jorge Mario Bergoglio, que usurpó la silla de Pedro. La tumba de un masón suele estar adornada con símbolos masónicos, como la escuadra y el compás, y la letra G entre ambos. También puede incluir otros símbolos como la estrella resplandeciente, el reloj de arena o la cruz. Estos símbolos representan los valores y la filosofía de la masonería. Franciscus no incluyó en su tumba ni el compás, ni la escuadra, ni la letra G. Obviamente, Franciscus no va a ser tan evidente. En cambio, Franciscus incluyó en su tumba la cruz pectoral que lo acompañaba a todas partes. Una cruz pectoral fabricada en plata ennegrecida, que simboliza la alquimia. Igualmente, este pectoral que utilizaba Franciscus en vida también hacía referencia al grado 18 dentro de los Rosacruces. Igualmente, esta cruz hace parte de las logias masónicas. Cuando Franciscus inició su pontificado, lo hizo en el grado 18 de los Rosacruces. Por eso Franciscus llevaba esa cruz pectoral, que hace referencia al grado 18 dentro de los Rosacruces. A partir de ese momento, Franciscus empezó a escalar grados dentro de la masonería, hasta alcanzar ese máximo grado, que es el grado 33, gran maestro masón. En muchas ocasiones, Franciscus defendió el nombre de Martín Lutero, uno de los más grandes herejes que ha tenido la historia de la humanidad y que fue el causante de la división de la iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, arrastrándose consigo a millones y millones de almas a la condenación eterna. Franciscus defendía a Martín Lutero hasta el punto que Franciscus colocó una estatua de Martín Lutero en el Vaticano. ¿Y por qué lo defendía? Porque Martín Lutero también hizo parte de la fraternidad de los Rosacruces, la fraternidad de los Rosacruces, y los masones se originaron a partir de los caballeros templarios y tienen prácticamente las mismas ideologías. Dentro de la masonería hay un grado que se llama el grado de los Rosacruces, y Franciscus es un Rosacruz, pero también Franciscus
en todo su pontificado alcanza ese grado 33, gran maestro masón. Encima de la tumba de Franciscus se encuentra una rosa. Esta rosa tiene un significado profundo en la fraternidad de los Rosacruces. En la tumba de Franciscus podemos encontrar la rosa y la cruz, elementos que hacen parte de la simbología de los Rosacruces. En esta foto que ustedes están viendo en pantalla, cuando Franciscus se encontraba hospitalizado, podemos observar la rosa y la cruz. En esta otra foto del velorio de Franciscus también podemos ver la rosa y la cruz. Y en la tumba de Franciscus encontramos la rosa y la cruz. Esta es simbología de los Rosacruces, porque Franciscus era un Rosacruz. El fundador de la orden de los Rosacruz fue el místico Christian Rosenkreuz, que fundó esta orden en el siglo XVII, después de un viaje al Medio Oriente. ¿No les suena esto a algo muy parecido a lo que hizo Franciscus hace un tiempo atrás, en donde Franciscus también viaja al Medio Oriente? Franciscus hace lo mismo que hizo el místico Christian Rosenkreuz. Viaja al Medio Oriente para fundar esa única y falsa religión mundial, la religión del cambio climático, del medio ambiente, de adoración al planeta, del esoterismo, del ocultismo, de adoración al sol. Franciscus hace parte de la orden de los Rosacruz y por eso hace lo mismo que este místico fundador de la orden de los Rosacruz, Christian Rosenkreuz. Viajan al Medio Oriente en busca del sol, porque es en Medio Oriente en donde sale el sol. Y los masones, la fraternidad de los Rosacruz, son adoradores del sol. Y detrás de la adoración al sol está la adoración a los demonios. Y detrás de la adoración a los demonios está la adoración a Satanás. Entre las figuras más destacadas en la historia de la Orden Rosacruz, encontramos a Christian Rosenkreuz, un místico del siglo XVII, cuya leyenda cuenta que fundó la Orden después de un viaje espiritual por el Medio Oriente. Según las crónicas, Rosenkreuz descubrió conocimientos ancestrales sobre vibraciones y energía durante sus estudios en misteriosas escuelas esotéricas. Su regreso a Europa marcó el comienzo de la difusión de estas enseñanzas, plantando la semilla de lo que se convertiría en la Orden Rosacruz. Los textos fundacionales de la Orden, supuestamente escritos en el siglo XVII, como la Fama Fraternitatis y la Confessio Fraternitatis, ofrecen una mirada a su filosofía y propósito. Tengan en cuenta algo muy importante. Para Franciscus, Jesús no era ni Dios, ni tampoco era el Mesías Salvador. Eso que no les quede duda. Para Franciscus, Jesús era un profeta, un gran maestro masón, un iluminado con un gran conocimiento, una gran sabiduría y pare de contar. Eso significaba Jesús para Franciscus. ¿Y por qué quiero que tengan en cuenta eso que les acabo de decir? De que Jesús para Franciscus es un iluminado. Porque en la tumba de los masones, por lo general, se coloca lo que se llama la estrella resplandeciente, que simboliza la luz y el conocimiento. Y ustedes pudieron ver en esa foto que publicaron de Franciscus durante su hospitalización en el Hospital Gemelli, en donde se ve un Cristo iluminado. Posteriormente, en el velorio de Franciscus, ustedes pudieron ver que también había un crucifijo. Y encima de ese crucifijo habían unos triángulos. Esos triángulos simbolizan el ojo que todo lo ve, el triángulo masónico. Y ese triángulo estaba iluminado, representando y simbolizando a ese Cristo como ese gran iluminado, como ese gran maestro masón. Y ahora en la tumba de Francisco podemos ver una réplica exacta del pectoral de Franciscus, que está en plata ennegrecida y también está iluminada. ¿Y por qué vemos esta simbología en la tumba de Francisco? Porque está representando esa estrella resplandeciente. Jesús es el lucero de la mañana.
es la estrella resplandeciente. Pero para Franciscus, Jesús no es ni Dios, ni tampoco es el Mesías Salvador. Para Franciscus, Jesús es un iluminado, un profeta, un gran maestro masón. La cruz pectoral que siempre acompañaba a Franciscus y que ahora la podemos ver como una réplica exacta en su tumba, está elaborada en plata ennegrecida, como símbolo de la alquimia. Esta cruz pectoral también hace referencia al grado 18 dentro de los Rosacruces. No les voy a explicar todos los detalles masónicos que se encuentran en esta cruz pectoral. Ustedes mismos pueden ir a investigar y buscar diferentes fuentes. Lo que les voy a explicar en este programa es por qué esa cruz pectoral que siempre acompañaba a Franciscus y que ahora la podemos ver en su tumba hace referencia al grado 18 dentro de los Rosacruces. En esta cruz pectoral que siempre acompañaba a Franciscus y que ahora la vemos en la tumba de Franciscus, ustedes pueden observar un personaje que obviamente no es Jesús. Este personaje tiene las manos cruzadas y esas manos cruzadas tienen un simbolismo masónico. Los miembros de la fraternidad Rosacruz cruzan las manos como parte de sus prácticas y ritos. Cruzar las manos en la fraternidad Rosacruz simboliza la búsqueda de la ascensión espiritual y la conexión con lo divino. Y escuchen esto, desde que Franciscus escribió su testamento en el 2022 hasta el día de su muerte, en el 2025, pasaron 3 años. Nuevamente la simbología del número 13. Y Franciscus, mientras estuvo hospitalizado en el Hospital Gemelli, aprobó un documento llamado Acompañamiento al proceso del Sínodo, con miras a la Asamblea Eclesial de 2028, es decir, un trabajo de 3 años. De nuevo la simbología del número 3.